Buenos días mis hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. El hermano Osvaldo transmitiendo en vivo como en cada en vivo desde Buenos Aires, Argentina, para traerles una nueva enseñanza, una nueva manera, una manera distinta de ver las cosas. En esta oportunidad hoy vamos a seguir con el estudio que lo venimos haciendo en forma salteada, porque venimos tratando muchos temas, pero hoy vamos a seguir con el estudio de Proverbios, que habíamos visto hasta el Proverbios 12, lo vimos en la última vez. Buenos días, hermano Gustavo, seas bendecido y seas bienvenido. Sí, hace frío, pero pasamos días peores. Ya la ola polar, como quien dice, se fue, así que bueno, pasamos días peores. Hoy parece casi verano. Así que bueno, hoy vamos a continuar con el estudio de Proverbios. En los videos anteriores estuvimos viendo hasta el Proverbios 12. Les recuerdo que sí, acá en el sur está complicado, ¿verdad? Les recuerdo que acá arriba está el link de nuestro canal de YouTube. Por favor, para que vayan y se suscriban, activen la campanita. Y ahí van a encontrar un montón de material. Hay playlists, por ejemplo, la del estudio de Proverbios. Hay un playlist donde están los primeros 12 proverbios que estudiamos. Y hay playlists de muchas cosas. Tenemos la vida de Abraham completa, desde que nació hasta que murió. Tenemos otra playlist sobre la ley de Dios, la verdadera ley de Dios. Y tenemos otro playlist sobre Roma, donde estudiamos los comienzos del cristianismo, la fundación de Roma, el origen de los edomitas, por dónde se filtró a lo largo de la historia. Bueno, tenemos muchos estudios y muchas enseñanzas que son muy interesantes de ver y muy edificantes. Y bueno, tenemos muchos, aparte hay en el canal muchos testimonios, muchísimas cosas. La ley de Dios es como dice Éxodo 20, más que como dice Éxodo 20, es como dice Éxodo 19, más que Éxodo 20, porque, bueno, es muy largo de hablar, pero en Éxodo 20 están los 10 mandamientos, y Éxodo, al igual que Apocalipsis, no son libros cronológicos, no están hechos cronológicamente. Más que la ley de Dios no es la que fue dada en el monte Sinaí, ni los 10 mandamientos, ni la ley de Moisés. Esa fue la ley de Moisés, precisamente. Y muchos se enojan conmigo porque yo a la ley de Moisés no la llamo la ley de Dios. Es que no es la ley de Dios, precisamente es la ley de Moisés. En Éxodo 19 habla de la ley de Dios. Bueno, no me quiero poner a hablar de esto, no me quiero desviar del tema, pero en Éxodo 19, cuando el Señor le dice a Moisés, no, por supuesto que le doy importancia a la ley de Dios. Lo que pasa es que hay que saber diferenciar. Es que lo de Éxodo 20 no es la ley de Dios, es la ley de Moisés. La ley de Dios la encontramos, por ejemplo, en Isaías 58, por ejemplo. En Éxodo 19, ese era el pacto original que el Señor iba a hacer con el pueblo de Israel. El pacto que hizo originalmente con Abraham. En Éxodo 19 viene la confirmación de ese pacto que había hecho con Abraham. Después el pueblo pasó lo que pasó. Las tablas se las dio Dios, pero que la ley haya venido de Dios no quiere decir que sea la ley de Dios. Bueno, en esa serie de 9 capítulos ahí lo explico extensamente. Buenos días, hermano Juan, seas bendecido. Hoy en día tenemos que guardar el sábado como la iglesia adventista. Bueno, hoy me están matando preguntas desde el comienzo. No, por supuesto que no. Aparte que si hubiera que guardar el Shabbat, como dicen, si guardas el viernes,
Supongamos que sí, supongamos que hay que guardar un día. Si guardas el viernes, está mal guardado. Si lo guardas el sábado, está mal guardado. Si guardas el domingo, también está mal guardado. ¿Por qué? Porque en esa época Israel se basaba en un calendario lunar y no en un calendario solar por el cual el mundo se basa ahora. Y cada Shabbat se realizaba en luna llena. Entonces hoy, según el calendario lunar, lo guardes como lo guardes, lo vas a estar guardando mal. Más allá de que eso pertenece, como estaba hablando recién, a la ley de Moisés. Hoy el reposo, nuestro reposo, es Cristo. Es Cristo, como dijo el Señor, hasta hoy yo trabajo y mi Padre trabaja. Pero bueno, son cosas largas de hablar. Voy a hacer en algún momento un video sobre el Shabbat, o sea, explicando esto más largo. El calendario lunar es el mismo, pero el mundo no se rige por el calendario lunar. El mundo hoy se rige por el calendario solar. Y los que guardan el viernes, o los que guardan el sábado, o los que guardan el domingo, se basan en el calendario solar, no en el calendario lunar. Bueno, vamos a meternos en lo que vamos a hablar hoy. La ley del sabio. ¿Por qué el título de la ley del sabio? Porque la ley del sabio es la ley de Dios, lo que estaba diciendo recién, la ley de la justicia, conforme a lo que dice Proverbios 2. Cuando dice, entonces entenderás juicio, justicia, equidad y todo buen camino. ¿Cuándo? Cuando la sabiduría entrara en tu corazón, o sea, cuando el Espíritu de Jesucristo entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma. Así que bueno, vamos a empezar con Proverbios 13. Dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre. Y tienes que mirar un poco más de lo que podemos leer. O sea, padre terrenal, pero también padre celestial. Como cuando habla de madre, pasa algo similar. Porque los 10 mandamientos que estábamos hablando recién, dice, honra a tu padre y a tu madre. Está bien, perfecto. Pero también honrar a nuestro padre, al Señor, y a nuestra madre, el Espíritu Santo, la Jerusalén celestial, como está escrito. No María, porque más madre nuestra es Sara, la esposa de Abraham, que María. Bueno, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores, hallará el mal. ¿Qué es un prevaricador? Es un juez injusto, un juez que a sabiendas dicta una sentencia injusta. El ejemplo podemos ver en Lucas 6, cuando el Señor dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tú declaras con la boca es lo que sale de tu corazón, es el tesoro que tú tienes guardado dentro. Versículo 3. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre los labios, tendrá calamidad. Como dice David en Salmo 34, dice, guarda tu lengua de mal y tus labios de hablar engaño. Ten mucho cuidado. Ahí en otra parte dice, no me acuerdo si en Salmo o en Proverbios, cuando dice que el justo, antes de hablar, analiza, piensa. Versículo 4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Hermano Pablo, buenos días, seas bienvenido, seas bendecido. Hoy estamos haciendo un estudio de Proverbios a partir del capítulo 13, que lo vamos haciendo de manera salteada. Mientras vemos varias enseñanzas, de vez en cuando meto un estudio de Proverbios que después van todos en los playlists que están en el canal de YouTube.
que es donde van alojados después, entre muchas cosas, estas enseñanzas de acá, de estos en vivos. Versículo 5. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. ¿Quién es el impío? El que no tiene piedad. ¿Qué es la piedad? El completo y abnegado servicio a los demás, a tus hermanos, a nuestro prójimo, conforme al mandamiento eterno. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Porque recuerda lo que dijo Jesús en Mateo 25:40. Porque así como lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo habéis hecho. Porque muchos quieren conocer a Dios, muchos quieren conocer a Jesús, y lo tienen todo el tiempo al alcance, en su prójimo, en los hermanos. Es la mejor manera en que puedes conocer a Dios y servir a Dios. Y ahí la ley de la justicia. Versículo 6. La justicia, hablando de justicia, guarda al de perfecto camino. ¿Quién es el de perfecto camino? El justo. Y tengo una enseñanza hecha que se llama... ¿cómo es que se llama? Que hablo justamente de la perfección. Bueno, no recuerdo, ahora se me fue el nombre. Pero que hablo de los perfectos de corazón. Los perfectos de corazón se llama la enseñanza. Que ahí hablo extensamente sobre todo esto. La justicia guarda el de perfecto camino. El de perfecto camino es el justo que sigue el camino de justicia. Y también tengo otra enseñanza hablando sobre el camino de Dios, que es un camino de justicia. La enseñanza que se llama el camino eterno, en el canal de YouTube, en nuestro canal Camino de Justicia. Versículo 7. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y no tienen nada. Porque muchos creen que la riqueza se basa en las posesiones que uno tiene. Hay personas que son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Son ricos para con el mundo, pero son pobres para con Dios. Y como hablaba ayer, ¿de qué te sirve acumular riquezas en este plano? Es todo perecedero. Por más que acumules riquezas, algún día las vas a perder. Algún día te vas a quedar sin esas riquezas. Porque es todo perecedero. Tu vida es perecedera y las riquezas de este mundo son perecederas. Haz riquezas en el plano espiritual, donde la polilla no corrompe ni el orín no perjudica. Lo dijo Jesús. Las riquezas en este plano son pasajeras igual que nuestra vida. Haz riquezas en el ámbito espiritual. ¿Y cómo haces riquezas en el plano espiritual? ¿Cómo depositas en tu cuenta celestial? Cuando haces justicia, cuando haces misericordia, cuando haces caridad, cuando practicas el amor ágape, no el amor de este mundo, el amor ágape, que es la palabra en castellano que más se aproxima a describir el amor de Dios, que nada tiene que ver con el amor de este mundo, es la caridad. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Como les dije recién, una cosa es ser rico en lo material y otra cosa es ser rico en lo espiritual. Ser rico en lo espiritual, que esas riquezas son eternas. Estas son pasajeras. ¿Qué pasó con el rico insensato? ¿Qué le dijo al Señor? Uno acumulaba y derribó sus lagares, se hizo más lagares para juntar más riquezas. ¿Qué le dijo el Señor? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Para quién será todo lo que acumulaste?
Versículo 8. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. La luz, sinónimo de justicia, lo vimos un montón de veces. Cada vez que dice luz en las Escrituras, está hablando de la justicia. La luz de los justos se alegrará. La justicia de los justos se alegrará. Porque ¿quién es el justo? El que hace justicia. Esto lo dice Juan en 1 Juan 3, versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Y en el versículo 10 te lo confirma. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su prójimo, no es de Dios. No es por otra cosa, es por hacer justicia, por tus obras de la fe, por tu caridad, por tu misericordia, que se ve el verdadero hombre de Dios. Versículo 10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. La sabiduría que es el espíritu de sabiduría. Perdón. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. No temor de hoy, qué miedo, no, temor de un temor reverente. Cuando habla de temor al Señor, no es temor de tener miedo, como te hacen creer las religiones. Es temor de querer fallarle. Temor reverente, de eso habla. Mas el que teme el mandamiento será recompensado. Acá no habla de los mandamientos, como los grandes, para los grandes defensores de los 10 mandamientos que te dicen que es la ley de Dios. Acá te habla de el mandamiento eterno, el mandamiento en donde se resume todo, el mandamiento que te resume la ley eterna, la ley de Dios, la ley de la justicia, la ley del ágape. Amarás a tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Marcos 12 también lo dice. Marcos 12:33, creo, si mal no recuerdo. La ley del sabio, título de esta enseñanza. La ley del sabio es un manantial de vida. ¿Cuál es la ley del sabio? ¿Quién es el sabio? El sabio es el justo. No por mérito propio, porque el Espíritu es el que te da la sabiduría. El Espíritu de sabiduría. El Espíritu de Jesucristo. La ley del sabio es manantial de vida. La ley de la justicia. La verdadera ley de Dios. No la ley de Moisés, no la ley del monte Sinaí, no las tablas de piedra. No. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. ¿Por qué? Porque no es un camino de justicia, porque no es el camino del Señor, no es el camino eterno, como lo expliqué en la enseñanza. Y que está acá arriba en nuestro canal de YouTube, por favor vayan y suscríbanse, activen la campanita, ahí hay una enseñanza titulada El Camino Eterno, que te desmenuzo por qué el camino de Dios es un camino de justicia. Todo hombre prudente procede con sabiduría, con la sabiduría que viene de lo alto, como te explica Santiago, la sabiduría que te provee el Espíritu. Mas el necio manifestará necedad. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud, que es sinónimo de salvación. Versículo 18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo de la sabiduría, el consejo del Espíritu, que te habla acá, porque está acá.
mas el que guarda la corrección recibirá honra. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Y es así. Si tú te juntas con 5 necios, a la corta o a la larga, serás el 6º necio. Si tú te juntas con 5 sabios, vas a ser igualmente que sabio de ellos, como ellos. Versículo 21. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Habla de pecadores y de justos. Para que lo pienses. Pecador y justo son opuestos. ¿Quién es el justo? Según 1 de Juan 3:7, el que hace justicia. Entonces, ¿quién será el pecador? El que no hace justicia. El que no anda conforme a la verdadera ley de Dios. ¿Qué es la justicia? No es la ley de Moisés, ni es los 10 mandamientos. Está claro. Versículo 22. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, mas la riqueza del pecador está guardada para el justo. Y no vean todo exclusivamente desde el lado material. Como siempre les digo, véanlo del lado espiritual también. Como por ejemplo la comida física y la comida espiritual, que es la palabra. Cuando alguien tiene sed, como Mateo 25, porque me viste con hambre y me diste de comer, me viste con sed y me diste de beber. La sed física de beber agua, pero la sed espiritual del agua de vida. Versículo 23. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio, por falta de justo juicio. Porque el justo juzga con justo juicio, no juzga acusando, como el acusador de los hermanos. El justo juzga con justo juicio. ¿Y qué es juzgar con justo juicio, hermano Osvaldo? Ya lo he explicado en muchos videos. No es tener un corazón adecuado para señalar adecuadamente, no, ya lo he explicado, he hablado extensamente de eso en la enseñanza Derribando la Pared Intermedia. No, miento, ahí hablé de otra cosa. No, lo de justo juicio, Derribando la Pared Intermedia, ¿cómo se llamaba la otra enseñanza? No juzguéis según las apariencias. Ahí está. En esa enseñanza le expliqué extensamente qué es juzgar con justo juicio. No juzguéis según las apariencias. Ahí fue que lo expliqué. Y les recuerdo que aquí arriba está el link de nuestro canal de YouTube. Por favor, vayan, suscríbanse, activen la campanita. Y ahí hay muchas enseñanzas. Hay playlists armadas sobre distintas miniseries, por así decirlo. Hay testimonios, hay muchas cosas muy interesantes. Versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige, en contraposición a lo que hoy te enseña el mundo. Hoy el mundo te enseña de que tú tienes que permitirle a tus hijos lo que quieras, y por eso es que hoy ves nenes de 3 años que cachetean a sus madres en los medios de transporte. Esto es lo que te enseña el mundo hoy. Versículo 25. El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. ¿Por qué tendrá necesidad? Porque no se preocupó por la necesidad del otro. El impío solamente para él.
solamente para Él. Nunca se preocupa del resto. Y como no se lo haces al otro, no se lo haces a Jesús, como ya te lo dije, Mateo 25:40. Tienes que leer Mateo 25, el 31 al 46. Uf, poderosísimo párrafo. Vamos a Proverbios 14. Dice, la mujer sabia edifica su casa. Su casa no es que, no. Acá no estamos hablando de una mujer que se pone como maestro mayor de obras, como albañil, no. No, está hablando de su casa, de su hogar, su familia, pero también su casa esta, su templo. No está hablando de una mujer albañil. No, está hablando de una mujer que edifica su casa en el espíritu. Tanto su casa de familia, su esposo, sus hijos, como su propia casa, su propio templo. Mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud sinónimo de justicia, teme al Señor. No temer de tener miedo. ¡Uy, qué miedo! Como te enseñan las religiones. Temor reverente, como les digo siempre. Mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Solo el camino de justicia te conduce al Señor. No hay otro camino. No hay otro camino. Y lo expliqué en la enseñanza El Camino Eterno. Versículo 3. En la boca del necio está la vara de la soberbia. Se me viene a la cabeza Ezequiel 16:49, hablando de Sodoma y Gomorra. Los verdaderos motivos de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Porque todos los religiosos se van a hablar, ay, el Señor destruyó Sodoma y Gomorra porque eran unos pervertidos, eran unos homosexuales. Sí, es verdad. O sea, que habían aberraciones sexuales, sí, es verdad. Pero no fue esa la causa de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Las perversiones sexuales vinieron como consecuencia de lo que habla Ezequiel 16, versículo 49. Cuando dice, esta fue la soberbia de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso. ¿Y qué es eso? No hacer justicia. Si no haces justicia, no haces caridad, no haces misericordia, que son las obras de la fe, no eres de Dios. No lo digo yo, te lo dice Juan. Primera de Juan 3, versículo 10. Se lo leí hace un ratito. No lo digo yo. Podrás ser muy santo, entre comillas, porque las religiones te enseñan que santo es el que no peca. Podrás ser muy santo y orinar así con las manos para arriba, sin tocarte, y así. Pero si no haces justicia, si no amas, y no se puede amar sin dar, recuerda eso. Te lo he dicho y te lo he explicado en muchos videos. Si no das, si no amas, si no haces justicia, si no haces caridad, no eres de Dios. A mí no me vas a convencer con tus rituales religiosos, con dar el diezmo. A mí no me vas a... con tu santidad por obras, como te enseñan las religiones. Primera de Juan 3, versículo 10 te lo dice claro. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su prójimo no es de Dios. No dice todo aquel que es santo, que no peca. No, sáquense eso de la cabeza. Sáquense eso de la cabeza. Sigamos.
Estábamos en el versículo 3. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Sin bueyes el granero está vacío, si no hay quien trabaje en la obra, mas por la fuerza del buey, hay abundancia de pan. Nosotros debemos de trabajar para nuestro Señor. ¿Qué decía Jesús? No trabajéis por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Versículo 5. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. ¿Qué te dice Jeremías en capítulo 6? Dentro de las 7 cosas que abomina el Señor. El testigo falso que habla mentiras. El testigo falso que miente, que calumnia, que chismea. Y te habla en Levítico 16, 19, creo. Nunca me acuerdo si es Levítico o Deuteronomio. Cuando dice: no chismearás entre tu prójimo, no tentarás contra la vida. No chismearás entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Porque tú, cuando detractas de los demás, estás atentando contra la vida, estás asesinando a la persona en el espíritu. De muchas maneras somos asesinos ante los ojos del Señor. Y eso también lo hablé. Lo hablé en la enseñanza Ciudad Derramadora de Sangre, que está acá en nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia. Entre las cosas que abomina el Señor, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Versículo 6. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla. ¿Por qué no la halla? Porque no tiene el espíritu. Solo el espíritu te puede proveer de la sabiduría que viene de lo alto, no de la sabiduría que es animal, terrenal, animal y diabólica. Versículo 7. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. No de ciencia de este mundo, la ciencia que viene del Señor, que es la inteligencia, el conocimiento, la sabiduría. Versículo 8. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Los necios se mofan del pecado, de la injusticia, mas entre los rectos, sinónimo de justos, hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. La casa de los impíos será asolada, el templo de los impíos será asolado, pero florecerá la tienda de los rectos, de los justos, de los que hacen justicia. Hay camino que al hombre le parece derecho, que le parece justo, que le parece correcto, que le parece bueno, pero su fin es camino de muerte. Solamente en camino de justicia. El único camino que te conduce a la vida es el camino de justicia. Y está escrito: camino de justicia, camino de vida. No hay otro camino. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, mas el hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos, o sea, mira bien por dónde camina, a dónde lo llevan sus pisadas. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado, o sea, nada le importa. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría, se coronarán
con la corona de justicia que te habla Pablo. Y versículo 19, los malos se inclinarán delante de los buenos, y los impíos a la puerta de justos. Como te dice el Señor en Apocalipsis 3, cuando dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que te he amado. Hermosa promesa. El pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. No es lo que vemos hoy en día. Es lo que vemos hoy en día. Peca el que menosprecia a su prójimo. ¿Qué versículo? Peca el que menosprecia a su prójimo. El que está pidiendo y pasa por delante y... ¡ay! Y no lo vi. El que nunca se preocupa por lo demás. El que no ama. Peca el que menosprecia a su prójimo. Amén, Mario. Mucha sabiduría en Proverbios. Mucha sabiduría. Todo el mundo, o sea, cuando hablo de todo el mundo, hablo de la mayoría, ¿no es cierto? Los 10 mandamientos, sí, los 10 mandamientos, que de los 10 mandamientos, 6 hay, no hagas, no mires, no toques, no hables, no... Ok, esto es lo que no tengo que hacer. ¿Y qué tengo que hacer? Porque nadie veo que se preocupe. Peca el que menosprecia a su prójimo. O Salmo 119, que es mi salmo favorito y el más largo. Versículo 172. Te dice el rey David, todos tus mandamientos son justicia. Pero nadie se preocupa de ese mandamiento. Peca el que menosprecia a su prójimo. El que no le importa, el que lo aborrece. Mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. El que practica la caridad con los pobres, el que les hace justicia. Ese es bienaventurado. Porque recuerda que nuestro Dios es un Dios recíproco. ¿Quieres que Dios te ame? Ama. ¿Quieres que Dios tenga misericordia de ti? Ten misericordia de los demás. ¿Quieres que Dios te bendiga? Bendice a los demás. ¿Quieres que Dios te perdone todas las que te mandaste? Perdona a los demás. Es recíproco. Nuestro Dios es un Dios recíproco. Versículo 22. ¿No yerran los que piensan el mal? Misericordia y verdad. Y la verdad que es según la piedad, como te dice Pablo en Tito capítulo 1, versículo 1. Misericordia y verdad, sinónimos, alcanzarán los que piensan el bien. ¿Qué es el bien? Lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Te lo dice Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que el Señor demanda de ti? Solamente que hagas justicia, que ames misericordia y que camines humildemente ante tu Dios. Versículo 23. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Las riquezas de los sabios son su corona. Las riquezas de los sabios son su corona. O sea, las obras de la fe, como te expliqué al comienzo, te dan riquezas espirituales, las riquezas que perduran para siempre, las riquezas que son eternas. Como le dijo Jesús al joven rico, como no hizo el rico insensato de la parábola. Pero la insensatez de los necios es infatuación. Versículo 25. El testigo verdadero libra las almas. Porque es el alma la que hay que salvar. No el espíritu. El alma es la que hay que salvar.
es la que se alimenta de lo que es terrenal, animal y diabólico. Y eso lo expliqué en la enseñanza Derribando la pared intermedia, en nuestro canal de YouTube. Mas el engañoso hablará mentiras. En el temor del Señor está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor del Señor es manantial de vida, manantial de aguas vivas. Para apartarse de los lazos de la muerte. Versículo 28, en la multitud es la palabra hebrea 7230 que se lee Rov como el nombre inglés, Rov, que significa abundancia. En la abundancia del pueblo está la gloria del rey. Y en la falta del pueblo, en la escasez, la debilidad del príncipe. Por eso David fue un rey con tanta honra, porque David fue el rey con más honra. ¿Por qué David tenía tanta honra? Porque David tenía el corazón de Dios. Por eso. ¿Cómo que tenía el corazón de Dios, hermano Osvaldo? Hechos 13 te lo dice. Quitado les levantó por rey a David cuando quitó a Saúl, de quien dio también testimonio diciendo: he aquí, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Y por qué el Señor atestiguó que David tenía su corazón? ¿Qué era lo que el Señor quería que David hiciera? Segunda Samuel 8 te lo explica. Y reinó David sobre todo Israel, sobre el linaje de Israel, sobre el pueblo de Israel, sobre los descendientes de Israel, de Jacob. No los que hoy están con la banderita blanca y azul con la estrella de Moloch y Renfán. No. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Era un rey justo. Por eso David tenía mucha honra. Por eso David tenía el corazón de Dios. Porque era un justo. Administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Equidad sinónimo de justicia. Lo puedes ver. De equidad habla en Hechos 2 y en Hechos 4. Cuando te explica cómo vivía la iglesia primera. La iglesia en tiempos de los apóstoles. ¿Qué es administrar justicia y equidad? Hechos 2 y Hechos 4, como te lo dije. Hechos 2, versículo 44-45, te lo voy a leer. Dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Eso es equidad, eso es justicia. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué religión ves hoy que vivan de esa manera? Que vivan como vivía la iglesia en tiempo de los apóstoles. ¿Qué religión ves que vivan así? Hechos 4 te habla de lo mismo. Versículos del 32 al 35 te dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Eso es equidad, que no tiene nada que ver con la igualdad. La igualdad es otra cosa, ya se los he dicho muchas veces también. La igualdad, si tú eres rico y yo soy pobre y repartimos $100, lo repartimos por la mitad,
Tú vas a seguir siendo rico y yo voy a seguir siendo pobre. Esa es la igualdad. Eso es lo que podemos ver hoy en muchos lados. La equidad no. La equidad se le da más al que necesita más. Y al que necesita menos o al que no necesita, no se le da. Versículo 29. Seguimos con el Proverbios. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. No hace falta explicación. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Presta atención a lo que te está diciendo Salomón. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor. O sea, el que desprecia al pobre está pecando contra Dios, está ofendiendo a Dios. Hay un libro, uno de los tantos libros apócrifos que me gusta muchísimo, es el libro de Tobías. En el libro de Tobías, capítulo 4, versículo 11, dice: los que hacen limosna, o sea, los que hacen caridad, los que practican caridad, los que practican justicia, presentan al Altísimo una buena ofrenda. ¿Qué te dice Proverbios 21:3? Juicio y justicia es más agradable al Señor que todos los sacrificios. ¡Ay, cómo me gusta ese versículo! Es un cachetazo para los religiosos. Juicio y justicia es más agradable al Señor que todos los sacrificios. ¿Quieres honrar a Dios? ¿Quieres presentar un sacrificio agradable a Dios? Ten misericordia del pobre, del que necesita. Haz obras de la fe. Versículo 32. Por su maldad será lanzado el impío. No dice el pecador, dice el impío, que es el que no tiene piedad, obviamente. Mas el justo, que es el que hace justicia, en su muerte tiene esperanza. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, reposa el espíritu de sabiduría. Pero no es conocida en medio de los necios. La justicia engrandece a la nación. La justicia. Por eso siempre te digo, la justicia lo es todo. Y tengo una enseñanza que se titula precisamente así: la justicia lo es todo. Aquí arriba está el link a nuestro canal de YouTube que se llama Camino de Justicia. Les pido por favor que vayan y se suscriban, activen la campanita y ahí hay muchísimo contenido, muchísimas enseñanzas, muchísimas playlists con miniseries, muchos testimonios, muchas cosas. Muy interesante. La justicia engrandece a la nación, como vimos con David recién también. Mas el pecado es afrenta de las naciones. Nuevamente vemos que polariza la justicia y el pecado. ¿Qué es pecado? No hacer justicia, lo expliqué recién. Ahí el verdadero pecado. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado se afrenta de las naciones. ¿Quién es el que peca? El que no ama, el que no da, el que no hace caridad, el que no hace justicia. Versículo 35. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. Vamos ahora a Proverbios 15. Dice: la blanda respuesta quita la ira,
La palabra blanda, si nos vamos al hebreo original, a la Septuaginta, es la palabra 7390 que se llama rak, que significa tierna de corazón, suave. O sea, la respuesta suave, amable, quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el rubor. La lengua de los sabios adornará, o sea, acompañará la sabiduría. Mas la boca de los necios hablará sandeces. ¿Qué son las sandeces? Son necedades, son despropósitos. Los ojos del Señor están en todo lugar. Porque hay muchos que creen que el Señor, no me está viendo el Señor. Mirando a los malos y a los buenos. La lengua pasible es árbol de vida. ¿Quién es el árbol de vida? Cristo. Mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Como te dice Santiago en el capítulo 3, que una misma fuente no puede dar agua dulce y agua salada. Versículo 5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. En la casa del justo hay gran provisión, como vimos en la última enseñanza. El que sacie, en la última enseñanza de esta miniserie, en la playlist, hablando de los proverbios, el que sacie será saciado. El que sacie será saciado, como les dije hoy. Nuestro Dios es un Dios recíproco. ¿Quieres ser saciado por Dios en todo aspecto? Sacia. ¿Quieres que el Señor te ame? Ama. ¿Quieres que el Señor tenga piedad contigo? Ten piedad con los demás. El que sacie será saciado. Y el justo conoce muy bien la ley de la siembra y de la cosecha, la cual te habla Pablo. En 1 Corintios 9, en 2 Corintios 9. En la casa del justo hay gran provisión. Pero turbación en las ganancias del impío. Versículo 7. La boca de los sabios esparce sabiduría por causa del espíritu que mora dentro de los sabios. No así el corazón de los necios. El sacrificio de los impíos es abominación al Señor. Se lo dice de otra manera acá. El sacrificio, ¿cuál es el sacrificio de los impíos? La impiedad, precisamente. La falta de piedad, la falta de caridad, la falta de ágape, el no dar. Por eso el sacrificio de los impíos es abominación al Señor. Mas la oración de los rectos, de los justos, es su gozo. Como te dice Pedro en 1 Pedro 3, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, a las de sus justos. Acá en el versículo 32 te dice lo mismo. Abominaciones al Señor el camino del impío, porque no es camino de justicia, mas Él ama al que sigue la justicia. Te lo repito, mas Él ama al que sigue la justicia. Él no ama al que es santo por obras, al que pretende ser santo por obras, al que pretende dejar de pecar, al que pretende vencer al pecado. Porque hay muchos que hoy creen que pueden vencer al pecado por mérito propio. Lo hubiera sabido Jesús hace 2000 años para haberle dicho que no muriera en el madero, porque hoy iba a haber una generación necia que iba a vencer al pecado. No iba a haber necesidad de que Jesús muriera en el madero. Mas Él ama al que sigue la justicia. La reconvención, o sea, la desaprobación, es molesta al que deja el camino del Señor, el camino de justicia.
El que aborrece la corrección morirá. Habla del necio, el que se las sabe todas. Versículo 11. El Seol y el Abadón están delante del Señor. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? El Señor no puede ser burlado, como te dice Pablo. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios, porque no le interesa. El corazón alegre hermosea el rostro. ¿Cuánta sabiduría en esa frase de Salomón? ¿Cuánta sabiduría? El corazón alegre hermosea el rostro. El corazón sabio hermosea el rostro. Mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, busca el espíritu, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Como siempre te digo, ve las cosas no tanto del lado carnal, del lado material, sino del lado espiritual. Mejor es lo poco con el temor del Señor que el gran tesoro donde hay turbación. Temor reverente, no temor de miedo, como te recuerdo siempre. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, no el amor del mundo, el amor que viene de Dios, el amor que viene de lo alto. Porque recuerda que no se puede amar sin dar, como te lo explico siempre. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Recuerda también, como ya te expliqué, la palabra hebrea amor, amar, es la palabra ahabá. ¿Y cuál es la raíz de ahabá? Si le sacas las dos A de los extremos, queda la palabra hav. Esa es la raíz de ahabá, hav. ¿Y qué quiere decir hav? Dar. Por eso, la ley de Dios, la ley eterna, es la ley de la justicia. La ley de dar, de despojarse de uno mismo. Caridad, misericordia, piedad con el necesitado, con el que necesita, con el huérfano, con la viuda, con el pobre, con el menesteroso. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, donde hay justicia, donde hay caridad, donde hay ágape, que de buey engordado donde hay odio, donde hay carencia de amor. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. ¿Cuál es la vereda de los rectos? El camino de justicia. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Lo que te hablaba hoy, el amor es la justicia. Amén, 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 hermano Enrique, el amor es la justicia. Qué difícil es leer eso. Amén. Estarás hablando de los 10 mandamientos, supongo, ¿no? El que cumple los mandamientos ama a Dios y al prójimo. Porque recuerda que el Señor dijo, en este mandamiento se resume toda la ley y los profetas. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y es tu prójimo como a ti mismo. Y Salmo, como ya lo dije hace un ratito, Salmo 119, versículo 172, dice David, todos tus mandamientos son justicia, todos.
Porque recuerda que los 10 mandamientos son parte de la ley de Moisés. Y de los 10 mandamientos, 6 son no hagas. No mires, no toques, no hacer es no hacer nada. Son mandamientos muertos. El amor que viene de Dios, el amor ágape, la caridad, la misericordia, la piedad, es hacer, es dar. No es no hacer, encerrarte en un dormitorio y atarte las manos, atarte los pies, vendarte los ojos, no pienso en nada, estoy agradando a Dios, no estoy pecando. Versículo 21. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, donde no hay consejo del espíritu, mas en la multitud de consejeros se afirman. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. El camino de la vida es hacia arriba al entendido. Como te lo expliqué, ahora voy a hacer la actualización de TikTok. La actualización no, bueno, no me acuerdo cómo se llama. Ahí está. El camino de la vida es hacia arriba al entendido. Y esto te lo expliqué en la enseñanza en nuestro canal de YouTube, que se llama El Camino Eterno. En esa enseñanza te lo expliqué por qué el camino eterno, el camino de vida, el camino de justicia es el camino de Dios. Es el único camino de Dios, el único camino que te conduce a Dios. El camino eterno, el camino de justicia, siempre es el mismo camino. Y siempre es el único camino. El camino de la vida es hacia arriba al entendido para apartarse del Seol abajo. El Señor asolará la casa de los soberbios. Asolará la casa de los soberbios, el templo de los soberbios. Pero afirmará la heredad de la viuda. Abominación son al Señor los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Versículo 28. Enrique, el amor no hace amor al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Exacto. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor, el ágape, la piedad, la caridad, la justicia. Exacto. Isaías 58 te muestra la verdadera ley de Dios. Mateo 25 del 31 al 46 también. Son mis dos columnas. Mateo 25, el 31 al 46 e Isaías 58. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. El corazón del justo piensa para responder. No habla así, no. Se mantiene en calma, piensa. Mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Saca de su fuente de agua salada. Como te leí al comienzo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Versículo 29. El Señor está lejos de los impíos. El Señor está lejos de los impíos, del que no tiene piedad. Pero Él oye la oración de los justos, del que hace justicia. Versículo 30. La luz, que es la justicia, la luz de los ojos
alegra el corazón. Y la buena nueva conforta los huesos. Versículo 31. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene poco la disciplina menosprecia su alma. La que hay que salvar es el alma. Te lo dije hace un rato. Esa es la que hay que salvar. Esa es la que quiere volver a su lugar de donde salió. El alma te tira para abajo. El espíritu te tira para arriba. Por eso, la reconciliación de los dos opuestos tiene que lograr. Cuando entra el Espíritu Santo dentro tuyo y reconcilia los dos opuestos. Y ahí ya los dos tiran para arriba, en vez de uno para abajo y el otro para arriba. Y versículo 33. El temor del Señor es enseñanza de sabiduría. Y a la honra precede la humildad. Bueno, hasta aquí hemos llegado con este en vivo de hoy, con esta otra lectura de Proverbios, que recuerden que aquí arriba está el link de nuestro canal de YouTube que se llama Camino de Justicia. Por favor, vayan, suscríbanse, activen la campanita. Y este en vivo hoy durante el transcurso del día va a ir subido ahí y va a ir no solamente en el canal principal, sino que va a ir alojado en el playlist de los proverbios, que ahí estoy armando una de las playlists, que es la lectura de todo Proverbios. Lo vamos a completar con todo Proverbios, que hay tanta sabiduría en Proverbios, tanta sabiduría. ¿Quién lo escribió? El hombre más sabio que pisó esta tierra, exceptuando a Jesucristo, ¿no es cierto? Así que bueno, hermanos, nos vemos en un próximo en vivo. Vendremos con una nueva enseñanza. Hay tanto para hablar, tanto para hablar. Pero bueno, les recuerdo, aquí arriba el link de nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia. Vayan por favor y suscríbanse. Mis hermanos, sean todos bendecidos en el nombre de Jesús y hasta la próxima.